bienvenidos una vez más a nuestro tercer episodio de Hablemos Seguros. Hoy estoy muy emocionada porque además es una plática con muy buenos amigos, agentes estrella dentro de la promotoría. Ya tendrán oportunidad ahorita de presentarse, chicos. Pero sobre todo porque vamos a hablar de uno de los temas que más me gustan, que es la figura de promotor, ¿no? Si bien en el episodio pasado tuvimos chance de platicar y de explorar un poquito las diferentes figuras de intermediación que existen, sé que es un lenguaje muy de nosotros, de los que estamos adentro, y platicamos el porqué de cada una, la importancia y cuáles son sus funciones. Y ahorita vamos a entrar un poco más a detalle en varias de ellas. Hoy nos toca hablar de los promotores, pero los promotores no tanto hacia afuera, sino ustedes en su experiencia como agentes. ¿Qué es lo que ven que existe en el sector? ¿Qué falta? ¿Qué no falta? ¿Qué les gustaría tener? ¿Cómo es que un agente ve la figura de su promotor? Etcétera, etcétera. Y para empezar, a manera de contexto y darles un poquito de retro, a ver, a todos los que están allá afuera, Nomad es un promotor. Reiterando un poquito lo que platicamos en la pasada, los promotores son estas figuras que enlazan a los agentes, que son los que están afuera con los clientes, con las aseguradoras, ¿no? Y nuestras funciones principales, entre otras, es por supuesto reclutar, invitar a más agentes a que se sumen a esta gran labor que hacemos día a día, pero también capacitarlos y también, por supuesto, sobre todo, más bien yo diría, apoyarlos en el emprendimiento de sus carreras, que ya hablaremos más a detalle al respecto. Sin embargo, creo que es una plática súper importante porque hace 18 años que yo llegué al sector como promotor. Creo que uno de los motivos por los que decidí quedarme precisamente fue por lo mal llevada o el mal momento que estaba pasando puntualmente la figura de promotor en el sector, ¿no? Creo que nació como una muy buena idea, se fue devaluando, por así decirlo, y yo creo que con razón. Desafortunadamente puedo decir que con razón, porque muchos de nuestros colegas dejaron de hacer lo que tenían que hacer, empezaron a surgir malas prácticas o estrategias de negocio, por decirlo de alguna manera, muy particulares, y creo que desde ahí empieza mucho de la desinformación o mala asesoría que puede llegar a los clientes, ¿no? Entonces, por eso creo que es una figura muy importante. Y mi objetivo número 1, desde ese día hasta el día de hoy, hasta el día que yo esté en Seguros, es buscar profesionalizar todas las figuras, pero sobre todo la figura de promotor. Y entonces hoy quiero que la desmenucemos, que digamos sus experiencias, qué les ha tocado, qué no les ha tocado, etcétera, para buscar que más figuras allá afuera obviamente se sumen a esta gran labor que hacemos de profesionalizar el sector, que los agentes tengamos muy claros qué es o qué debiera de ser una figura de promotor. ¿Qué debo buscar en un promotor? ¿Qué debo de buscar en un promotor? Y también que las aseguradoras que nos estén escuchando, pues de alguna manera intentemos modificar aquellas que están empujando a que la estrategia de negocio sea distinta, busquemos empujar hacia una figura más fresca, ¿no? Creo que también la figura de promotor es la que más, ¿cómo podemos decirlo para que no se escuche fea? La que menos ha evolucionado, la que más se ha estancado en cuanto más a... área de oportunidad. La que más área de oportunidad tiene, no todas, no, pero muchas sí. Pero creo que le hace falta subirse al tren de la evolución que estamos platicando aquí y en general que el sector tiene. Creo que es una de las que más atrás se ha quedado. Y bueno, la idea es que hoy peloteemos todas esas ideas para poder pues hacerle un bien y compartir mejores prácticas, ¿no? Si quieren, para empezar, empiezo por mi lado derecho. Les voy a pedir que se presenten muy rápido, cuántos años llevan en el sector, su especialidad, etcétera. Entonces, claro, George, sí. Bienvenido. Pues muchas gracias, Rebe. Muy agradecidos con ustedes por generar este espacio y sobre todo compartirlo con un gran amigo que es Víctor. Bienvenido, Víctor. Muchas gracias. Y pues bueno, yo creo que podemos resumir, un buen promotor es afianzar tu negocio. ¿En qué sentido? Tenemos un despacho familiar de fianzas y seguros, ya por más de 30 años que estamos especializados en fianzas. Sin embargo, en el sector de seguros sí necesitábamos
este apalancamiento, esta sombra, este soporte para poder explorar el mercado. Sabemos que el mercado de seguros es un mercado todavía más competitivo que el de fianzas en cantidad de agentes, ¿no? Y de estructuras, como tú lo decías. Y yo voy a hablar en mi experiencia contigo, además de que somos buenos amigos desde hace muchos años, pues sí encontré esa mentoría que no había tenido cuando en algún momento quise entrar al ramo de seguros. Incluso, así muy pequeña la historia, pues yo en algún momento quise entrar a Seguros Monterrey. Y ¿cuántos años llevas como agente? 12 años. Ok. Y cuando era muy joven, estaba yo en la universidad, quise entrar a Seguros Monterrey y pues el promotor en cuestión me dijo que ni siquiera cumplía yo el perfil, ¿no? Entonces sí fue un tema ahí medio raro. De la que te perdiste si nos estás escuchando. Realmente para mí siempre ha sido una motivación esta carrera porque pues tengo el ejemplo de mi padre. Mi padre nos dio pues una vida, una educación con esta profesión, con esta de ser agente. Y me motivaba mucho el tiempo de tener mi propio espacio, mi propio tiempo, mis propias metas, mis propias ambiciones, ¿no? Si bien vas de la mano con las metas de las empresas, pues sí, se van juntando y tú vas creando las tuyas, ¿no? Adicional a los incentivos que te puedan dar las promotorías y las mismas marcas. Y entonces, pues sí, fui godín un tiempo y después volvimos a coincidir en el camino y para mí ha sido muy, muy bueno tu ejemplo, muy clara la palabra profesionalización de la carrera y es lo que hemos estado buscando en nuestro despacho en AP Fianzas y Seguros, la imagen, la comunicación, la relación con el cliente, la misma relación con las compañías, ¿no? Entonces, pues muy agradecido que abras este espacio, yo creo que sí es bien importante compartirlo con la gente que está empezando, que no se queden, esto es como un diagnóstico de un doctor, no se queden con una sola opinión, me queda claro que puedes buscar otras opiniones y para mí el haber insistido en este camino de las fianzas y los seguros, pues creo que ha sido la mejor decisión que he tomado porque hoy puedo yo darle eso a mis hijos, una vida con un papá presente, con muchas bondades que te da la carrera, ¿no? Y muchos viajes, ¿no? También que eso es un gran incentivo. Me encanta. Y eso alimenta el alma. Entonces, y compartirlo al lado de muy buenos amigos, ¿no? Porque al final, pues dicen que Dios los hace y ellos se juntan y pues aquí estamos hoy hablando de esta bonita profesión. Muy bien. Pues bienvenido, George. Gracias. Vic, ¿cuántos años llevas acá? ¿Cómo decidiste entrar al sector? Platícanos un poquito de ti. Es una buena historia y primero que nada agradecerte mucho el espacio, ¿no? Compartir esta charla con ustedes, con mi querido George, que también es un gran amigo mío y colega, ¿no? Al que admiro mucho. Yo tengo en el negocio 8 años. Okay. Como agente tengo un poquito menos, pero en el negocio tengo 8 años en el sector, ¿no? Yo también soy, pues, segunda generación. Mi papá inició también el despacho, me asocié con él. Y gracias a su ejemplo también, pues, hoy somos lo que somos, ¿no? Vizcapital ha crecido mucho y he tenido la oportunidad de coincidir con personas como ustedes, que al final yo creo que un promotor, yo siempre lo he dicho, y es un socio de negocio. Es un socio de vida, es un socio comercial, es un socio con el que compartes una visión, ¿no? Entonces, en mi opinión, un promotor debe ser esa figura, ¿no? Muy bien, y ahorita la vamos a ir explorando, la vamos a ir desarrollando un poquito más. A ver, a mí me gustaría empezar con una pregunta muy particular, porque otra vez se escucha mucho pero se sabe poco. ¿Qué mito? ¿Qué quiere decir mito? Pues al final que es algo que escuchamos, pero no necesariamente es cierto. ¿Qué mito has escuchado o escuchaste desde que llegaste a la carrera de un promotor? Que ellos ganan y que eso es un mito, así se escuchaba, que es como una pirámide, un esquema de pirámide que lo que tú generas va alimentando al promotor y el promotor pues casi no hace nada más que apoyarte en algunos negocios especiales. Esos fueron los mitos que yo escuché al principio. Mitos que desafortunadamente en ocasiones son ciertos, ¿no? Ahorita los vamos a platicar. Gracias a Dios, a mí no me tocó. Acá odiamos todos los esquemas piramidales, pero ese es un mito bastante, o sea, que representa mucho cómo hoy en día se escucha y se ve la figura de promotor. Vic. Totalmente. Yo, mito como tal, he escuchado mucho que los promotores, o sea, como que siempre ven solo por su propio beneficio,
¿no? O sea, me ha tocado que... y digo que es mito porque realmente sí te puedes encontrar con promotores que no tengan esa forma de ver el negocio, ¿no? O sea, que solo sea mi propio beneficio, lo que a mí me conviene, y entonces empiezo incluso a capacitar a los agentes en función de eso, ¿no? Y eso es, a mí me parece que es algo bien delicado, ¿no? Porque pues al final es una mala práctica y sí me parece que sigue habiendo esa práctica. Correcto. Creo que al final del día los mitos existen por algo, ¿no? Y se han ido construyendo a lo largo del tiempo. Y me encantaría decir que todos son mitos, pero desafortunadamente son cuestiones que existen. Yo tengo uno que está bien grueso, que más que mito sí también es una verdad, pero yo también no me ha pasado, por eso considero que es un mito, que tienes que llevarte muy bien con el promotor y tener las cosas muy claras, porque si te peleas y te sales de la promotoría, van por tus clientes, ¿no? Sí. Ese es otro mito que está muy fuerte y que yo escuché cuando apenas empezaba. Híjole, hay tanto material aquí que podríamos platicar, pero miren, les voy a platicar un ejemplo real para que nos sensibilicemos un poco y a ver, otra vez, aquí no venimos a endulzar nada, venimos a hablar de todas las áreas de oportunidad, porque si no existían áreas de oportunidad, nosotros... que procuramos y trabajamos tanto por hacer las cosas bien, no tendríamos margen de acción, ¿no? Yo tuve una agente por ahí, que es una de las invitadas que tenemos en el podcast, que una vez llegó, no voy a decir la aseguradora, pero es una aseguradora que tiene una estrategia de negocio muy particular a través de vida. Y entonces este promotor decidió reclutar y capacitarlos en un producto de vida universal. ¿Qué es un producto de vida universal? Son rendimientos no garantizados. Ya hablaremos en el capítulo de vida, pero al final son rendimientos que pueden parecerte maravillosos, pero que no son garantizados. Es una inversión. Eso no quiere decir que sean malos productos, pero sí cuando no están bien asesorados. Entonces imagínate que el promotor es tu mentor, es el que te enseña y te dice, o sea, tú llegas totalmente en blanco, qué es lo que tienes que compartir, vender, asesorar, ¿no? Vender, en muchos casos solamente vender. Justo. Y entonces esta persona entra, obviamente todo lo que decía el promotor era norma, salen a prospectar y a vender con estos productos y ella decide empezar con su cliente, con su mercado cálido, es decir, amigos, familiares, ¿no? De repente, en una de esas le toca revisar los valores de sus productos después de unos 3, 4 años. ¿Cómo se me quedó marcado a mí? Porque yo dije, qué barbaridad. Entonces los empieza a revisar y al final, obviamente, pues los valores no cuadraban con la proyección. Con la corrida. Ojo, obviamente una inversión, pues nunca vas a tener resultados en 3, 5 años. Otra vez son buenos productos a largo plazo. Pero al final ella decía, pues estos son valores garantizados y en tu año 5 vas a tener esto, le piden rescatar uno y se da cuenta que los productos son mucho más bajos, ¿no? Entonces regresa con el promotor y le dice, oye, ¿pero qué hago? Obviamente, imagínate, tengo toda mi familia, mis amigos metidos aquí, yo los asesoré, ¿ahora qué hago? ¿No? ¿Por qué? Porque pues con la confianza, este negocio sigue siendo un negocio de confianza y de personas, tanto entre nosotros, pero también allá afuera. Y creo que esa fue una de las cosas que más me dolió. Ella decide cambiarse de compañía, llega con nosotros y entonces son estos focos rojos que dices, qué grueso, porque al final, conforme va avanzando el camino, imagínate ella, ¿no? Pero después también los clientes que al final compraron un producto con una visión o con una asesoría que no fue la correcta, no por culpa de ella. Y pues otra vez llegamos al tema de los seguros no pagan. Lastiman al mercado. Lastiman al mercado. Ese es un tema. Expectativa incorrecta. Es correcto, ¿no? Entonces es un ejemplo que vamos a ir desglosando. Al final, muchos de los temas que platicamos o de los mitos. Y me gustaría empezar con red flags, ahora que está todo este tema en las relaciones tóxicas, porque al final una relación de promotor a gente puede ser tóxica o puede ser saludable. Como un matrimonio. ¿No? Es como un matrimonio. Cualquier relación de sociedad es como un matrimonio. Entonces, si yo te preguntara, ¿cuáles son las red flags que ves desde el principio en un promotor? O sea, que tú escuchaste o que a lo mejor llegaste, ahí conociste a uno que otro y dijiste, híjole, esto no me gustó. Mencióname alguna. Yo creo que un red flag, la comunicación es súper clave y en el momento de la experiencia personal que yo tuve, el no poder darse la oportunidad de conocerme más, sino simplemente hacer un test y basarse en un resultado programado, que me queda claro que sí te dice ciertas cosas,
el tema de no conocer a tu agente, no tener ese acercamiento, es un red flag durísimo. Porque, como lo acabas de decir, es una relación como un matrimonio. Tienes que saber quién es la persona, qué le duele, qué tiene, todo el contexto general, ¿no? Correcto. Entonces creo que si no hay una buena comunicación desde un inicio y no está interesado en saber quién eres, es un super red flag. Vic, una red flag que te haya tocado. Mira, yo creo que lejos de que me haya tocado a mí, creo que es una práctica usual y justo lo mencionaba hace rato, y lo dijeron bien, el tema de empezar a capacitar solamente en un producto o solamente en cierto ramo, sin explorar quién eres, cuáles son tus habilidades, cuáles son tus preocupaciones, como lo decía Jorge hace un momento. Creo que eso es lejos del test que hacen, porque yo también hice ese test. Y sí te da información, pero no te da todo. Al final necesitas un contexto, ¿no? Un contexto de vida, en donde si nos vamos a asociar, porque un promotor asesor es una relación de sociedad. Al final recordemos que es una relación de socios, ¿no? En donde se supone que tenemos que compartir una visión, pero para que yo comparta esa visión, pues tengo que conocer el negocio. Tengo que conocer de qué se trata esto, tengo que conocer. Entonces, si tú como promotor no me das esa apertura para platicar, para conocerme, para saber cuáles son mis preocupaciones, qué momento de vida estoy atravesando, no sabes cuántas veces me ha tocado asesores que van llegando y están llenos de broncas, llenos de deudas, como mucha gente. Y entonces el promotor, y regreso al tema, ¿no? Solo ve por su propio beneficio muchas veces, y es una súper red flag. O sea, solo veo por mi beneficio, solo quiero que vendas este producto porque a mí me genera un bono tal o porque la comisión es tal. Eso es una súper red flag. O sea, Pongamos los dos extremos antes de que desarrollemos lo que acabas de comentar. Y por otro lado, ya no hablando de green flags, ¿qué cambió o qué cambió en tu carrera, en tu despacho, en tu visión, al momento de tener o de encontrar a un buen promotor? Pues yo creo que sí te abre mucho el panorama, ¿no? Si empiezas a explorar y a realmente ver esto como una empresa, ¿no? Cualquier empresa allá afuera tiene diferentes líneas de productos, ¿no? Diferentes conceptos de venta, o a lo mejor diferentes perfiles a los que atiende, diferentes mercados. Entonces, a la hora de que tú encuentras un buen promotor, siempre vas a tener esa posibilidad de sentar una base de un negocio como tal, con una visión a largo plazo que te permita que el negocio sea sostenible, ¿no? y que sea rentable. Que ahí a lo mejor podemos explorar o desarrollemos un poquito los diferentes esquemas de promotores que hay. A ver, yo creo que voy a tomar varias cosas que dijo Vic. Primero, cuando un promotor, recordando el episodio anterior, un promotor es una figura de intermediación que está entre la aseguradora, dependiendo, porque existen algunas compañías que te piden exclusividad como promotor y como agente, o de las aseguradoras, ¿no? Su función es ser un brazo operativo o un brazo también es un socio de negocio para las aseguradoras. ¿Por qué? Porque una aseguradora no podría cachar de ninguna manera a los 9,000, a los 30,000 agentes que hoy en día hay en México. Entonces, para eso existen estas figuras. Uno, sí, para seguir reclutando y para seguir convenciendo a más gente de que ser agente es la carrera número 1 en cuanto a ingresos a nivel mundial, no hay de otra. Bien llevado, obviamente, no es fácil. Si fuera fácil, pues todos estaríamos aquí, nos iría también como a ustedes dos. Pero esa es una de sus principales figuras. Otra es acompañarlo en todo el proceso, sí, en cuanto a capacitación, pero creo que capacitación ya se queda muy corto, ¿no? Cuando alguien te dice un promotor te tiene que capacitar, sí, pero hoy te puedes capacitar en línea, puedes estudiar, puedes leer, etcétera. Yo creo que más bien es acompañar a los agentes en el momento de emprendimiento inicial, que es lo más complicado. Y ahí voy a hablar mucho de lo que ustedes mencionaban, oye, la comunicación o la cercanía. No puedo ser un buen promotor si lo único que hago es decirte, necesito que vendas esto,
con una estrategia hecha en mis intereses, ahorita platicaremos de eso. Correcto. Pero sí en el tema de, pues esto es lo que me importa, ¿no? De aquí para allá y no de allá para acá. Yo a veces les digo a los agentes y en general, y aquí platicamos mucho de que es una comunidad y es una tribu, porque tenemos que acompañarnos. A veces puede ser una labor muy solitaria de un agente, otro sales y no tienes ni idea, te toca ir a ver clientes, entonces esta figura en esta comunidad en donde tú puedas llegar, porque además el promotor, ojo, no solamente es el promotor, sino la promotoría en sí, ¿no? El equipo que te da servicio, claro, que te dice cómo ingresar el trámite, cómo no, que otra vez, el servicio yo digo que debería de ser, es un commodity, es decir, está dado por default, es lo mínimo que un promotor te tiene que dar. Ahí yo la pondría en una red flag. O sea, si un promotor ni siquiera te da servicio, es una super red flag porque es lo mínimo. O sea, nosotros recibimos un ingreso para poder operar a los agentes. Pero también creo que si un promotor se queda a ese nivel, que desafortunadamente la gran mayoría de los promotores está ahí, pues nos estamos quedando muy cortos, porque no solamente es dar servicio y te pongo a vender, sino es acompañarte a lo largo de toda la carrera. Y te exijo resultados, y te exijo ventas. ¿Y qué herramientas nos das? ¿No? ¿Y qué herramientas? Porque el acompañamiento es eso. Claro. ¿Qué te sumo? Todo. Y que tú estés involucrada con nosotros, pues sí te da un panorama distinto. Totalmente distinto, ¿no? Entonces... Perdón, al final esa es un poco hacia donde tendría que evolucionar. Y cualquier agente debería buscar eso. Perdóname que te interrumpa, pero cualquier agente que va empezando en esto tendría que buscar lo mínimo que es justo lo que dices, el servicio. Esa justo era la siguiente pregunta. ¿Tú qué buscarías hoy? O sea, empecemos de cuando llegaron. Imagínense que van llegando, que fue hace 10 y tantos años y hace 8 años. ¿Qué te hubiera gustado que tu promotor en esa primera 1-a-1 que tuviste con ellos te dijera? Mira, yo, al final, mi historia particular, pues ya viene desde que me asocié con mi papá y pusimos esto, ¿no? O sea, y yo pues veía cómo funcionaba y ya después yo saqué la cédula, pero cuando yo llegué al negocio, pues yo ya tenía mucha idea, de qué buscar, de qué no buscar, porque pues yo tenía la experiencia, quieras o no, o el testimonio de mi papá, pero creo que si hoy me preguntaras... el hecho de que se interesara por conocerme, creo que eso es algo bien importante. O sea, como yo mencionaba hace rato, ¿qué momento de vida estás atravesando? ¿Por qué estás llegando aquí? ¿Qué fue lo que te llamó la atención de esto? Si llegaste por alguna recomendación, si llegaste porque te dijeron que aquí hay mucha lana, porque claro, hay mucha lana. Pero también un promotor, creo que cuando inicias debe buscar que tú encuentres las razones correctas para hacer esto. O sea, para empezar esta carrera, ¿no? Que entiendas un poquito el impacto que tiene esto en la sociedad, en las familias, en las empresas. O sea, si tú entiendes esa parte con ayuda del promotor, porque pues tú vas llegando. O sea, tú no puedes saber eso, ¿no? Entonces, creo que a mí me hubiera gustado, y creo que cualquier agente que va empezando tendría que buscar eso. O sea, tendría que buscar que te conozcan. Y ahí vamos a entrar a un tema bien padre que acá platicamos muchísimo, que son todo el tema de las tendencias, y creo que también es un tema muy generacional, que no sé si están de acuerdo, se quedó, ¿no? Antes, una venta de carrera en las generaciones anteriores, hablemos de baby boomers, cuando reclutaban que la gran mayoría, ojo, el porcentaje de edad, o más bien la edad en los agentes en general sigue siendo bastante alta, ¿no? El promedio de edad. Pero a lo mejor antes a un baby boomer era muy fácil decirle, a ver, esto es lo que vas a ganar. La famosa de venta de carrera, cuando te dicen, oye, la venta de carrera, pues sí, yo pongo, aquí vamos a ser disruptivos y vamos a cuestionar todo lo que se hace hoy en día. Y entonces yo te ponía la tablita de cuánto puedes ganar, ¿no? Y tienes que vender tanto. Y es algo que lleva, yo creo, 80 años en el sector. Fácil. Y lo siguen haciendo. ¿Qué es lo que estamos perdiendo de vista? Y creo que es algo que mencionas. Las generaciones están cambiando. Y algo que me fascina de las nuevas generaciones, empezando en los millennials y los centennials, es que hoy ya no trabajan por eso. Ese no es un móvil principal. Tú hablaste de algo importante y es el tema de propósito. Correcto. Estamos en una carrera padrísima que, aparte de que nos permite tener un nivel de vida muy bueno en cuanto a ingresos, pero también en cuanto a libertades. Tener un balance, ¿no? Nos permite estar muy cerca de la gente y tiene un sentido ético si lo hacemos bien, ¿no? O sea, tienes en tus manos la vida, el patrimonio, la salud, quién sabe cuánta cosa del cliente. Y entonces yo les digo a mis colegas, oye, imagínate qué fácil sería
a una generación Z que todo el mundo dice que es tan complicada, si te acercas y le dices, a ver, vas a ganar un montón de lana, ¿no? Vas a tener toda la libertad que hoy pides y hoy es parte de lo que buscan. Pero sobre todo vas a tener un propósito y vas a tener un porqué, o sea, conectar de una manera más personal. Creo que esa es la diferencia y creo que yo podría decirlo incluso, hacer catarsis y tener terapia aquí, ¿no? Cuando vas arrancando los primeros 6 meses, por ejemplo, en tu caso. Es difícil. Tus primeros 6 meses, ¿qué te hubiera gustado? A lo mejor no que te dijeran, porque resumirlo en una frase es complicado, pero que en ese momento, como figura de promotor, hubieras tenido como acompañamiento. En esos justos 6 meses, 1 año, que es la parte más complicada. Pues mira, empezamos en fianzas y a pesar de que son idiomas distintos, entiendo un poquito lo que estás haciendo. Y empecé en el negocio queriéndome prospectar a todo el mercado, ¿no? Sin embargo, me hubiera encantado el poder, en mi caso, que no es como tal una asociación de carteras, sino cada quien tiene su cartera, mi papá tiene la suya, yo tengo la mía. Me hubiera encantado a lo mejor vender desde un enfoque más tranquilo. Sí empecé muy atascado, muy ¿no? acelerado. Muy acelerado y a lo mejor el speech no era el correcto, ¿no? Y cuando fui como aterrizando un poquito más las cosas por mi propia cuenta, entendí, ¿no? Que con ustedes encontré muchísimo el consejo de cómo realizar una venta cruzada. Ya con mi cartera de fianzas, cómo atacar el sector de seguros, que es una oportunidad enorme, ¿no? Fianzas es solo un producto, 2 productos que te compra un cliente en un lapso, ¿no? Y tenerlo cautivo con un tema de seguros, me acuerdo perfecto que esa conversación la tuvimos y oye, pues mira, la venta cruzada la puedes realizar aquí y por acá. Y hoy por hoy es lo que mantiene mi producción, la venta cruzada que tengo yo con clientes establecidos de productos de fianzas. Y por ejemplo, para ir cerrando un poquito la conversación de los mitos que platicamos en un inicio, son cuestiones que todos escuchamos. Sin embargo, hoy en día, si bien sabemos que existen, también nos hemos dado cuenta que no existen. Ustedes han roto todos esos mitos, o pueden decirle a la gente para que no se queden con la idea de sí existen, pero que también existe toda esta otra parte en donde eso no pasa, ¿no? O sea, ustedes podrían dar testimonio de que la carrera o los promotores en general, no todos en el sector, suele suceder o pasa de esa manera. Entonces, a lo mejor yo les pediría que resumieran en una palabra, elegir bien a tu promotor es... La decisión de negocio más importante. O sea, es tu decisión de negocio más importante. Yo lo dije cuando empezamos, para mí elegir bien a tu promotor es afianzar tu carrera como agente. Ok, entonces creo que ahí, o sea, les dejamos 2 mensajes muy importantes. Primero, a los agentes, escojan a su promotor, busquen opciones, no se queden siempre con la primera, o sea, como todo, nosotros, y por ahí también existen muchas, ahorita estamos en medio de una situación en donde, a ver, los agentes, nada más para que quede otra vez súper claro, los agentes son empresarios y son dueños de sus carteras. Nosotros promotores somos socios de negocio que, como todo, tenemos que rompernos el lomo para que ustedes quieran trabajar con nosotros. Eso creo que se ha perdido muchísimo. Hoy existen reglas en algunas aseguradoras con respecto a los cambios de promotoría y que si entras conmigo ya nunca te puedes cambiar y que si yo te hice, ¿no? O sea, yo te formé, Te debes a mí y cómo te vas a ir mañana. No, y si soy la primera en decirlo abiertamente, yo estoy totalmente en contra de esas prácticas porque al final es una sociedad de negocios. Es una sociedad. Los dos, si yo te hice, yo te acompañé, a mí me fue muy bien. Y si en algún momento ya no estoy cumpliendo también con las expectativas de esa sociedad, como cualquier sociedad, debería de poderse romper. Hay otra compañía... o lo decía muy bien, lo voy a decir abiertamente, lo decía muy bien Joaquín Brockman en su momento, que un agente tiene que estar en donde quiere estar y un agente tiene que poder escoger a su promotor. Claro. Hágalo desde inicio, busquemos romper también con esas reglas, porque yo digo que es como todo en la competencia en el mercado, ¿no? O sea, ¿qué me va a impulsar a mí como promotor a mejorar y a hacer cosas para mis agentes si ya te tengo cautivo?
O sea, si mañana yo te digo, no te puedo soltar, pues entonces, ¿con qué motivación tenemos como promotores para todas las mañanas despertarnos y decir, hoy, ¿qué le voy a entregar diferente a mis agentes, no? Hoy el servicio ya no es suficiente, ahora, ¿qué más puedo darles en sus empresas? Un poco platicando de lo que hacemos aquí es esta cuestión de incubadora de negocios, ¿no? O sea, al final ustedes son empresarios, cada agente es una empresa en diferentes momentos de vida. ¿Y cómo puedo acompañarte yo a lo largo de ese proceso? Pero si les decimos a los promotores, bueno, ahorita ya tienes tantos agentes y ya no se pueden cambiar, pues entonces, ¿cómo? Creo que también por eso está tan fregada, ¿no? Y estancado, y por eso los colegas pues no están constantemente, y no es la misma competencia que ustedes tienen allá afuera. Totalmente. ¿Por qué? Porque si un cliente te dice, ya no quiero que seas mi agente, ¿se puede cambiar? Claro. Cuando quiera. Cuando quiera. Tu agente no puedes decir, pues yo te hice, yo te aseguré, yo te sensibilicé. Claro, no. Claro. Entonces nosotros los promotores deberíamos de estar exactamente en esa misma línea, de si al final ya no estoy siendo relevante para ti, pues ¿qué hago? Y creo que eso en gran parte... ¿Qué dejé de hacer? Acercarme a escucharlos. Ustedes lo dijeron, un promotor me puso a vender, pero nunca me dijo, ¿qué quieres? O sea, ¿qué es lo que tú estás buscando? ¿Por qué estás aquí? Eres muy bueno para esto. Oye, tu cartera creo que la podemos explotar por aquí y por acá. ¿Por qué estás aquí? Y también esas prácticas creo que desaniman mucho a la gente que quiere emprender esta carrera y que pueden tener muy buenos resultados, como en el caso de Jorge. O sea, Jorge es un testimonio, ¿no? Y que se quedan a la mitad o se quedan en el primer año incluso, cuando pudieron haber sido muy buenos agentes. O deja tú eso, también lastiman directamente al mercado, porque salen asesores frustrados, mal capacitados. Totalmente. A vender cosas que no. Totalmente. Y quien paga los platos somos nosotros. No es que a mí me dijeron, me vendieron, no cumplieron. O entonces la aseguradora no paga, sí. ¿No? Desde la aseguradora no paga hasta, híjole, la gente me asesoró mal, y luego tú dices, oye, pues a mí me dijeron que yo tenía que asesorar de esta manera, ¿no? Creo que hay... Vamos cerrando un poquito esta conversación. No sé si yo hoy te preguntaran, Vic, ¿qué buscarías? O sea, si hoy tuvieras oportunidad de cambiarte o si tú le hablas a todos los agentes allá afuera, 3 cosas o 3 características que tú buscarías en un promotor. 3 características que yo buscaría en un promotor. Número 1, esta empatía de buscar conocerte, ¿no? De buscar ir un poquito más allá, de saber quién eres y por qué estás aquí o por qué te interesa esto. 2, capacidad de liderazgo. Creo que también al ser socios, pues yo y cualquier agente allá afuera le digo, busca a alguien que también resulte su historia o la manera en que ha hecho las cosas, que te resulte también inspirador, ¿no? Eso también es importante. Y tercera, que tenga realmente un propósito en el por qué él está haciendo eso. O sea, que entienda cuál es su papel, ¿no? Que busque siempre acercarte las mejores herramientas, que busque realmente tu bien, ¿no? Que busque que tú puedas desarrollarte en esto de manera integral, con enfoque y con estructura, porque cuando los agentes, y se los digo a todos allá afuera, cuando tú llegas a esto, es un mercado, un sector tan grande, con tantos ramos, con tanta información, que de repente llegan y pues ya salte a vender, ¿y qué vendo? ¿No? O sea, entonces un promotor tiene que darte estructura, que busques a alguien que te dé mucha estructura y que se preocupe por conocerte. Perfecto. George. Igual 3. Igual 3. Si quieres dar más, hasta 4. Que se te den la gana. Que tenga esta sensibilidad y esta habilidad de comunicación. Digo, no vas a dejar mentir. En nuestra historia personal ha habido veces que no coincidimos en algunas cosas y la comunicación ha sido clave para resolverlas y seguir avanzando. Que sea un promotor orgánico. ¿Qué quiere decir con eso? El lifestyle, el storytelling que tú nos proyectas yo te conozco desde que éramos jóvenes, 15 años, y es orgánico. O sea, no es algo forzado, no es algo artificial, plástico, es algo que ha ido de menos a más, gracias a Dios, ¿no? Entonces, y que esté interesado en justamente lo que estamos haciendo hoy, en penetrar a generaciones que no tienen idea del sector, que está muy quemado,
y concientizar a gente que ya está pues muy grande, como lo acabas de decir. De hecho, en la promotoría tenemos también algunas personas pues, que ya llevan un ratote en esto, ¿no? Y que cuando vieron el esquema y el enfoque dijeron, oye, ¿dónde estuvo esto tanto tiempo, no? Correcto. Yo que voy a muchos seminarios de fianzas y de seguros, dices, oye, sí, tenemos que meter a gente más joven, porque pues al final el patrimonio va a seguir ahí, ¿no? Y la gente sigue haciendo su historia, sigue haciendo su vida, y las necesidades de protección van a estar ahí. Entonces, el que estés interesada en podernos unir y hacernos parte de una comunidad, eso me parece increíble. Eso es algo como la comunicación, orgánicos, y cómo lo podríamos ir el último concepto. Comunidad. ¿No? Que busca generar comunidad. Sí. Y evolucionar, diría yo también, ¿no? Que busque esta palabra de integración entre generaciones. No es como que aquí en Nomad solo de tal a tal edad, ¿no? Y clientes de tal a tal. Algo importantísimo, la diversidad. O sea, y mencionaron varios de los pilares de Nomad, pero literalmente la diversidad. Y la diversidad incluso es eso, o sea, tener gente de todas las edades. Yo he sido testigo a lo largo de mis 18 años que cuando refrescas, o sea, tienes esta combinación de a lo mejor una gente que lleva ya 40 años, obviamente, en el sector, que tiene muy buenas ideas, muy buenas prácticas, y le traes a alguien joven, disruptivo, a traer otras ideas, puede ser, se alimentan de los dos lados de una manera padrísima, ¿no? Se complementa. Resulta muy interesante. Sin embargo, definitivamente, y para concluir, a ver, yo diría, estamos en una carrera que cambia vidas, estamos en una profesión que cambia vidas y es gran parte de lo que vamos a estar platicando a lo largo de todo el podcast, y creo que esa es una oportunidad que todos los que están allá afuera en verdad deberían de vivirla, y también para los clientes, porque lo platicamos mucho cuando se acerca un agente, pues la realidad es que claro es un negociazo, pero también el único beneficiado y al final el mayor beneficiado siempre va a ser la persona que compra el seguro. Sí, nos debemos a ellos. Nos debemos a ellos. Ahora, totalmente. Nos toca a nosotros como figuras de intermediación pues seguir profesionalizando nuestra carrera, ¿no? Tener estas conversaciones así de crudas y de abiertas en qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal. Definitivamente creo que la figura de promotor es una de las que más le hace falta reinventarse. Evolucionar. Porque dijiste algo importante. Al final decíamos que una de las funciones principales es reclutar más agentes, ¿no? ¿Para qué? Pues para poder asegurar a más mexicanos. Esa es la realidad. Para tener un país diseñado el negocio. con más cultura de prevención, porque yo no sé si ya lo hemos mencionado en otros episodios, pero el porcentaje de gente asegurada o de población asegurada en un país impacta directamente en la economía para bien o para mal de un país, ¿no? Entonces creo que todos los que estamos aquí tenemos un objetivo muy claro y también es seguir teniendo o construyendo un México más fuerte. Pero regresando a nosotros, pues nos toca convencer a más agentes. ¿Qué es lo que está pasando? No lo estamos haciendo de la manera correcta, no le estamos hablando a todas las generaciones que vienen allá afuera. Como deberíamos de hablarles. Como deberíamos. Tampoco estamos cuidando a los agentes que tienen carreras de 30, 40 años en hablar de temas tan importantes como la sucesión, que hasta ese punto, o sea, que ustedes dos son ejemplos clarísimos, que llevan ya un rato en el proceso y que lo han hecho de una manera tan padre, porque al final no es de ya llegué, ya vete, sino a lo mejor después tendremos uno de sucesión, sino de aquí estoy y vamos complementando lo que yo traigo, lo que tú traes, etcétera. Lo mejor de dos mundos. Lo mejor pues sí, de porque dos tú mundos. ya construiste algo. Correctamente, pero bien llevado, ¿no? Bien y que llevado. creo que también me han dado oportunidad de entrar en esos procesos y ha sido algo súper enriquecedor, pero siempre evolucionando. Totalmente. Creo que lo más importante es evolucionar, y para concluir voy a platicar un poquito de lo que tuve oportunidad apenas de que me invitaran a un foro y hablábamos justamente de las nuevas generaciones y de cómo les podíamos hablar, y yo les decía, a ver, el sector va a seguir ahí, ¿no? Es como Kodak, pongo el ejemplo clarito como Kodak. ¿Dejamos de tomar fotos? No. Hoy tomamos más fotos que nunca. nunca. Blockbuster, ¿dejamos de ver películas? Hoy vemos más películas que nunca. Y MTV. MTV. Nosotros, Sí, MTV. sí. ¿Dejamos de escuchar música? Claro que no. No. Pero no evolucionaron. Sin embargo, no evolucionaron. No se adaptaron. Y tronaron. Estamos frente a una generación, yo diría que es la generación más consciente, para bien y para mal. En muchas cosas. En muchas cosas, que cuestiona, que cada Y vez que hay más exige. gente que exige, que son compradores. Es una generación súper interesante, obviamente tiene sus cosas negativas, pero que exige y son consumidores bien interesantes. Exigente. Sin embargo, el sector, no
no todos no le están hablando. Hagámoslo, nosotros adaptémonos, y creo que eso es un poco de lo que estamos buscando aquí en Nomad, hablarle a esa generación, saber cómo, porque no vas a dejar mentir, nacimos o llegamos a un sector muy old school, aquí se usa muchísimo la palabra en este sector, y creo que una de las fortalezas que tenemos es que nos hemos seguido adaptar y nos hemos sabido adaptar y evolucionar con todo lo que está fuera del sector. Sin embargo, el sector se ha quedado en muchos aspectos, entonces como promotores nos hace falta mucho más. Yo invitaría a todos mis colegas a que se pregunten qué nos hace, porque al final yo estoy haciendo ruido, pero creo que en la medida que lo hagamos cada vez más, nos puede ayudar. Que no nos dé miedo la competencia, creo que es buenísimo. Yo he tenido oportunidad de decirle a gente, ve con tal y con tal amigo que son muy buenos colegas y tú toma la mejor decisión para que al final vaya en función de, sumando todo el tema de ética y demás, creo que tienen que conectar. Justo. Creo que tiene que haber sentido lo más importante, porque si no se pierde la confianza y creo que al final muchas de las cosas que vemos acá y que hacemos en conjunto sigue siendo basada en la confianza, ¿no? Totalmente. No voy a dejar de invitar a todos los que están allá afuera. La verdad es que Nomad, justamente lo que estamos buscando son muchas cosas de las que platicamos aquí. Es una comunidad que los acompañe, pero que además lo podamos hacer divertido, pero que además tenga un fondo ético, con propósito, claro. Y siempre bien pensado, y pues que disfrutemos. O sea, yo creo que en resumen es pues poder hacer y vivir de lo que tanto nos deja, pero que además nos gusta y en el día a día nos apasiona, es una bendición. Para concluir, les pediría, por favor, que así como obviamente hay un episodio específicamente de agentes, pero no quiero dejarles de preguntar, porque hablamos mucho de la figura de promotor, algún mito que quisieras tirar de los agentes, o sea, algo que has escuchado así como dijimos todos los de promotor y que a lo largo de este episodio los tiramos, y para darle introducción al siguiente episodio, que no van a estar ellos, pero también hay muchos como agentes. ¿Cuál te gustaría tirar en este momento y decir, a ver, no, un agente? Sí. Pues que solamente estamos detrás de la prima, ¿no? Que nos enfocamos en vender primas grandes, yo creo, y el mercado me lo ha demostrado muchas veces. Clientes que te empezaron comprando un seguro de un coche, de pronto, y los acompaño yo en sus proyectos personales de fianzas en los profesionales, me ha tocado que dan y, oye, échame gastos médicos, vida, todo, ¿sabes qué? Esa lección es como algo, el que estamos ahí como amigos, como parte de una familia de, oye, me da gusto que te esté yendo bien y que me integres a estos proyectos ahora de mi nueva casa, asegurar a mi bebé que acaba de nacer, etcétera, etcétera, ¿no? Y que empiecen a ver a futuro, oye, un plan de retiro, todo eso está padrísimo. Entonces, el que la gente nada más ve la prima es algo muy equivocado. Vemos más allá, vemos algo integral y conoces al cliente y sus necesidades. Entonces yo creo que eso sí sería el mito. Importantísimo. A mí me encanta y me encanta la pregunta y complementando un poco lo que dice George, yo quisiera tirar y todos los días es uno de mis propósitos más grandes, y o sea, un asesor no solamente te vende una póliza, ¿no? Un asesor se convierte en un aliado estratégico de tu vida, ¿no? O sea, un buen asesor realmente te ayuda a gestionar tus riesgos en todas las etapas de tu vida. Y eso es justo para que dejen de considerarnos solamente como vendedores, ¿no? Que sé que hay una razón, pero es algo que todos los que sí tenemos un propósito de estar aquí, no más allá. Quiero tirar eso. O sea, realmente quiero que tiremos ese concepto de solo es mi vendedor de seguros. Correcto. ¿No? Y lo decíamos en el episodio pasado, o sea, al final que todos, ojalá que todo mundo tuviera o conociera a lo largo de su vida a 20 asesores hasta que encuentren el indicado para que realmente puedan proteger su patrimonio, su vida, su salud, a sus familias, ¿no? Y que les insistan muchísimo hasta que te convenzan de la importancia que es contratar un seguro. Nosotros, mientras estemos acá, vamos a seguir haciendo lo mejor de nuestra parte. Y pues bueno, fue un preview del siguiente episodio que seguramente va a estar súper interesante. No se lo pierdan. No se lo pierdan, que es hablar de los agentes, pero no me quiero ir sin agradecerles todo su apoyo, todas sus
propuestas y recomendaciones y demás que nos dejan a nosotros, pero que también le dejan en general a todos los colegas, siempre serán bienvenidos. El primero de muchos. Espero verlos en otros episodios. Mi querida y Rebe. muchísimas gracias, amigos, por acompañarnos. Qué gusto estar aquí con ustedes. Felicitarte por esto. Gracias. Gracias. Cuídense.